Bueno, bienvenidos todos. Vamos a tratar de ver un poquito de Abraham Avinu. Creo que la última vez, y corrígeme si logramos de ver, la última vez aclaramos el bien, el no bien y el mal en la creación del mundo. Llegamos a explicar también cuál es el mal, ¿verdad? Sí. ¿Qué significa mal en la creación del mundo? En títulos, el bien significa separar, desarrollar, seguir moviéndose hacia el punto purificación, una movida que nos permite ir pulir las ideas o los seres. No bueno es cuando insistimos a no hacer este proceso, y el mal es cuando estamos tratando de poner propias interpretaciones, propios criterios a la realidad, a los conceptos, etc. Eso es el mundo anterior a Noah, el mundo antes del diluvio, y el mundo que empieza después del diluvio con Abraham ya es un mundo un poco diferente, tiene otras leyes que vienen a ayudar y acomodar el mundo. Lo que nosotros queremos destacar ahora es entender por qué Abraham. ¿Qué hizo Abraham? ¿Quién es Abraham que mereció él ser electo de ser la persona que va a empezar el monoteísmo al mundo? En otras palabras, ¿es Abraham que hizo el trabajo o es Dios que hizo trabajo a Abraham? Dios decidió en ese momento. Yo creo que los dos, porque desde los 3 años Abraham... ¿Quién dijo lo que acabas de decir? ¿Perdón? 3 años, No ¿quién sé. dijo? Pero él sabía, por ejemplo, que las estatuas eran estatuas y ¿Cómo no- sabes que él sabía? Porque las rompió. Sí, pero ¿Dónde está dicho En el video, no sé. En el Midrash. Entonces, aquí ya de vuelta estamos regresando a un base del estudio. La Torah no indica, no enseña nada en característica especial de Abraham. La Torah como nos está ocultando la historia de Abraham. El único que sabemos de Abraham aparentemente, en el inicio de Parashat Lech Lecha, el Parashat anterior, vete de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. En otras palabras, Hashem da órdenes a Abraham. ¿Por qué Abraham? ¿Por qué no a otro? Chazal, Jajamim, que se entierran esta pregunta, tratan de llenar el hueco. Pero si venimos a cuestionar a Jajamim, ustedes de dónde sacan sus ideas, ¿cuál será la base? A vamos a tratar de ver hoy, por un lado, por otro lado también con otra pregunta, ¿acaso no será más correcto que Hashem hablara a toda la humanidad igual? hay unos que lo entienden, unos que no. A esto voy contra lo que hablamos antes. O sea, si todos los seres humanos fueron creados por Hashem, ¿por qué Abraham sí y a los demás no? Tendría que ser algo compartido con todos de lo mismo. Sobre este tema será el shiur, la elección de Abraham, el shiur de Nehama, lo que estamos estudiando toda la semana. Vamos a tratar de ver. Entonces, Sara nos puede ayudar desde Adán hasta Noah. Sí. Desde Adán hasta Noah se sucedieron 10 generaciones. Su historia es descrita en la Sidra Bereshit. Los capítulos relatan la vida de Adán y su pecado, la vida de Caín y su homicidio, la conducta de la generación de Enosh y la profanación del nombre de Dios. Nos enteramos cómo Lemech se vanagloria de sus matanzas de hombres, mujeres y niños. Leemos acerca de las iniquidades de los hijos de Dios que arrebataron y tomaron las mujeres que desearon, y finalmente la enormidad de la maldad del hombre. También desde Noah hasta Abraham se sucedieron 10 generaciones. Los hombres se multiplicaron después del diluvio. Hizo su aparición Nimrod, el héroe cazador. Advino la generación de los constructores de la Torre de Babel. La humanidad se dividió en naciones hasta que llegó el momento en que Dios eligió de en medio de la humanidad
desunida a aquel cuya descendencia tendría la misión de constituir un reino santo, un pueblo de sacerdotes. ¿No es el acto de elegir una discriminación? ¿No es el acto de elegir una discriminación? ¿Cómo puede Dios hacer distingos entre los hombres, pues todos son iguales y descendientes de un mismo antepasado? La cuestión de la justicia de esta elección fue planteada en todas las épocas. Rabí Yehudá Aleví la esbozó claramente al ponerla en boca del rey Khazar, el Khazari. Es mejor entonces que Dios enmiende a toda la humanidad, lo cual sería más correcto y más sabio. La humanidad toda, la historia del hombre y sus fracasos, son el tema de Bereshit y de Noah. ¿Cuál fue el motivo por el cual el Creador en la tercera perashá de la Torá dirigióse a hombres elegidos? La respuesta fue dada en un comentario a un versículo de Yirmeyá. Leemos en Bereshit Rabá. Y aquí viene un midrash que está tratando de identificar con esta misma pregunta. Quizás podemos solo agregar algo. Si comparamos, o lo vamos a tratar de comparar entre Noah y Abraham, para entender la diferencia entre los dos, tenemos que aclarar algo del inicio. Noah tiene una aclaración por qué Hashem lo escogió. ¿Cuál es? Ish Tzadik. Noah es el único en el texto bíblico que menciona de esta manera. Yosef no hay en el texto. Lo que me acuerdo. Moshe no. A Moshe está dicho Anab, humilde. Pero Noah, por lo menos el libro de Bereshit, única persona. Ni Abraham. Abraham se usa con la característica de bondad, de gesed, de rectitud, דרך צדקה ומשפט, כי ידעתיו למען אשר יצווה את ביתו ואת הבאים אחריו. Pero no tenemos la palabra tzadik. No hagas tzadik. Entonces, si uno logró ser tzadik, en paréntesis, ¿cuál es la tzadikut de Noah? ¿En qué se aparece? No me acuerdo si aquí explicamos. ¿Qué significa ser tzadik? Eliminar tu voluntad. Eliminar tu voluntad. Tzadik significa realmente caminar a pesar de todo lo que te dice en criterio propio, tú sigues con criterios de Hashem. ¿Hablamos de este? Ya fuimos. Por eso Noah, que es al frente de su generación, que todos opinan diferente que él sigue con sus ideas, o con la verdad, o con pegándose al camino de Hashem, y no permite inclinar o bajar a los criterios de los demás, por lo menos no en el inicio. Al final de su vida hay un cambio, al final de su vida se ve algo diferente, pero Noah exige y sigue en el camino a pesar de todo el mundo. Abraham también. Sí, sigue otro camino. Bueno, ahora que lo dice así... No, Abraham reconoció a Dios, que fue lo... Sí, o sea, es verdad que está en el Midrash, pero el Midrash sabemos todos que no es, o sea, no es que esté en la Torah. Lo que estás diciendo que el Midrash está tratando de identificar lo que la Torah no dice. Pero ¿cuál es la idea del Midrash? Ya podemos decir alguna idea. O sea, ¿Y la cuál pregunta es? sería si el Midrash tiene validez en la justificación. No me entiendes. No es tema de validez. No es tema de el Midrash como fuente. Quiero entender de dónde sacó el Midrash lo que dijo. Como Hashem lo dijo esto en la Torah, viene Jajamim y lo dice. ¿Cuál es la opción A? Decir, Jajamim lo recibieron de tradición. Entonces, contra esta opción no se puede decir nada. Puede ser. Opción B es que Jajamim lo entendieron, lo destacaron de la Torah. ¿En qué manera? Entonces vamos a tratar de decir, primero, la Torah, sin decir, nos indica que Abraham es mejor que Noah. Él fue escogido, fue elegido, él es que fue
aclarado a un pacto con Hashem, directamente a él y a su descendencia, y a él Hashem le promete la tierra. O sea, hay un enfoque de comunicación, de conexión, de importancia que la Torah da a Abraham y no le da lo mismo a Noah. Eso es una indicación que Abraham es algo más en este. Tiene inmediatamente hay que decir entonces que Abraham tiene que ser incluido a lo que tiene Noah. Porque si Abraham no tiene lo que tiene Noah, no se puede comparar. De aquí ya es la primera indicación de decir que Abraham también tuvo que ir contra el corriente. Segundo, hay un detalle, ella lo va a mencionar más adelante, hay un detalle que estamos olvidando. ¿Cuál es? Abraham ya salió de su patria. Cuando leemos el pasuk, y dijo Hashem a Abraham, vete de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y bendiciré, etc. Esto, ¿dónde está parado Abraham cuando Hashem lo está hablando? ¿En qué lugar? Agarró a su esposa Lot y se fue. ¿En qué estado estaba? ¿En su patria o estaba en otro lugar? Porque si Abraham estaba ya en otro lugar, y en un ratito veremos por qué, entonces ¿cómo podría el pasuk decirlo? Vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre. Ya se había ido. Ya se había ido. Estaba en el desierto. Debe que ser, entonces cuando uno lee este pasuk, que este pasuk fue dado a Abraham antes de salir. Pero ¿qué hacemos si al final de Parashat Lech Lecha, al final de Parashat Noach, ya leemos que Terach, el padre de Abraham, Vaikach, exactamente, Vaikach Terach et Abraham bno, ואת לוט בן הרן בן בנו ואת שרי כלתו אשת אברהם בנו ויצאו איתם מאוכזים ללכת ארץ כנען ויבואו עד חרן וישבו שם. Tomó Terach a Abraham su hijo y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, esposa de su hijo Abraham, y salió con ellos de Ur de Kasdim para ir a la tierra de Canaán. Llegaron hasta Harán y radicaron ahí. Y fueron los días de Terach, etcétera. Terach muere. Entonces Abraham ya sale de la tierra de Canaán y esta vez, sale de Ur Kasdim para ir a Canaán. Entonces, ¿qué adelantó a qué? La manera que la Torah está ordenada, este pasuk adelantó al otro. Y el otro que habla que Hashem ordena a Abraham, vete, es un pasuk que viene después. Pero si Abraham ya no vivió en su lugar, entonces ¿qué sentido tiene el pasuk? Si el pasuk de Lech Lecha adelantó al pasuk de Noach, entonces no fue un orden a Abraham, fue un orden a Terach, porque está dicho Vaikach y tomó Terach. Estos dos psukim nos hacen confusión. Terach se va con ellos, no. ¿De Ur de Kasdim? Aparentemente el pasuk dice, Papá se va con ellos de Ur de Kasdim a Canaán. dice el pasuk que Terach, la iniciativa es de Terach. Tomó Terach a Abraham, además que no hay. Lo de haber corrido, no dice que vivió. ¿Por qué Terach va a haber ¿Por qué piensas que Korach tiene que haber? Porque le destrozó su negocio. Pero de vuelta, eso es Midrash. El pasuk no dice En ningún lado he escuchado ¿Qué? que Terach se va a vivir con su hijo. Debo que hacer una aclaración en paréntesis. A lo mejor les dejas cambiar. No podemos vivir o estudiar Torah sabiendo Midrashim, porque Midrashim vienen a ayudar en explicar algo. Entonces, ustedes están usando Midrash como
eso es la Torah. No. Midrash es explicación de Jajamim de la Torah. Y como vemos que hay discusión entre Rashi y Nachmanides, y hay discusión entre otros comentaristas, Midrash es una explicación de la Torah. Entonces, cuando estamos viendo una explicación de la Torah, hay que preguntar, ¿por qué? ¿De dónde? ¿Cuál es tu base? Entonces, acá el pasuk no dice nada de todo esto. Entonces, en tu mente, en tu prejuicio, paradigma, quizá, Terach es malo, Abraham lo educó, y qué raro que Terach al final sale de Ur Kasdim para ir y además él, y tienes otra pregunta. Bueno, pero vamos a preguntar primero qué dice el texto, no qué dice el Midrash. Entonces el Humash que nos enseña, y el Humash nos enseña que la iniciativa de salir de Ur Kasdim era de Terach. Terach tomó su familia, tomó a Abraham y salieron de Ur Kasdim. Lo que el Midrash hace es explicarnos que Abraham no fue el único que salió. Y vamos cada cual a su tierra. Esto es lo que está escrito y dijo el Señor a Abraham, vete. En otras palabras, hay que ver toda la salida de Abraham, acorde de este Midrash, como consecuencia a lo que sucede en la Torre de Babel. O sea, mucho después, ¿no? no, Torre de Babel antes. Por eso. No, pero Abraham no fue Está bien, pero ¿qué sucede en la época del Torre de Babel? Después que Hashem ordena que se cambia todos los idiomas, Umisham está dicho al final, y desde allí los desparramó el Eterno sobre la faz de toda la tierra. Entonces, en otras palabras, parte de la ir saliendo es algo, el Midrash lo está llamando, que cada quien regresó a su lugar. Decir, en otras palabras, Terach, ¿de dónde era? De Ur Kasdim, ¿no? No. Aparentemente, acorde de este Midrash, Terach es de Canaán. Y eso es el punto del Hidush aquí. Exactamente. ¿Nosotros de dónde somos? de Israel. Muy bien. Sí, ya entendí. Okay. Nosotros somos de Israel, no somos de México, ni de Suria, ni de Europa, somos de Israel. Hace miles de años salimos de Israel, pero somos de Israel. Entonces, cuando está dicho que Terach levantó y se fue a Canaán, en el idioma de Abraham, el idioma geográfico, significa Terach sabía de dónde venían. No sabemos cuánta gente son. No es que Terach nació en Canaán. Era de Canaán, su familia es de Canaán. Como nosotros, igual. Y de ahí regresó. Entonces nacieron problemas en Harán, en Ur Kasdim, perdón. Y Terach dijo, vámonos a nuestro lugar. Es lo que está indicado. Ahora, el Midrash que nos enseña resuelva que, ¿cómo sabía Terach llegar a Canaán? Porque el pasuk de Terach está dicho, Vayetzu itam me Ur Kasdim, y salieron con ellos de la tierra de Ur de Kasdim, la lejet arza Canaán, para caminar a la tierra de Canaán. Pero entonces debería para regresar a Canaán. Es lo mismo, la lejet, caminar. Pero él nunca ha estado allá. Nada más Sí, sus de ancestros. Tiene razón, o sea, si hubiera dicho Lachzor, tiene razón. Será más. Claro. Pero no está así. Pero igual se puede entenderlo de esta manera. Porque si no, ¿cómo sabía por qué se metió en Terach la idea de la dirección Canaán? Ahora nos cuenta también el pasuk, acorde de que hubo un cambio de planes. Pero porque Ur Kasdim estaba mal, o sea, estaban la gente mal. Claro, en Ur Kasdim vemos que hay problemas. Después que Hashem causó
todo el castigo de Torre de Babel, de mala de comunicación, etcétera, etcétera. Entonces Hashem causó que todos salgan de ahí. Es lo que está dicho. ¿A través de qué? Ahora viene el Midrash y nos puede llenar. Perdón, la Torre de Babel es en Ur Kasdim. El Torre de Babel en Babilonia, un Kasdim es Babel. En Mesopotamia, tipo Babilonia, tipo Irak de hoy. Irak, Irán, ahí entre los dos. Entonces, eso es donde hubo todo el problema. Pero perdón, Rab, si de ahí eran originarios de Canaán, ¿por qué cuando estaba buscando una esposa para su hijo, le dijo que no tome una de Canaán? Muy bien, porque vamos a tratar de compararlo a la historia moderna. Hace 50 o 70 años, venía una familia en Israel, buscaba un shidduch. ¿A dónde iban a buscar? Podrían buscar locales o podrían mandar a su comunidad. Entonces yo soy de la comunidad de... ¿Mandas a Argentina a buscar una muchacha? Sí, así fue. Puede ser. Al principio al revés, en el principio de 1900, cuando en Argentina buscaron hombres o muchachas para hijos de la comunidad Halevi de Argentina, se regresaron a Suria para buscarlos. Y de ahí lo tomaron. Ven aquí. Es que quieres conocer con quién estás casando a tus hijos. Exactamente. Entonces, no es tan dramático que cuando llegan a este origen no tienen que ver. Pero de vuelta, ¿cuál es el eje? Estamos buscando. ¿Qué está tratando de mostrar el Midrash? Que la idea de ir a Canaán era de Terach. Entonces Terach tenía conexión a Canaán. Y que todo comienza por lo que sucedió en Babilonia. En otras palabras, aquí tenemos una continuación de algo que ya empezó antes. Primera pauta. Segundo que necesitamos aclarar. Entonces, estamos tratando de destacar por qué Abraham. ¿Qué fue Abraham en especial? Aquí debemos que agregar algo más. La manera que Terach salió de Ur Kasdim no es la misma de Abraham. Porque Abraham recibe orden divino y Terach pone criterio. ¿Cuál es la necesidad que tuvo Terach de salir de Ur Kasdim? ¿Cuál era su necesidad? La Torah no nos cuenta cuál era su necesidad. Vienen Jajamim y nos tratan de hacer una enseñanza. La necesidad de Terach fue Abraham. ¿Cómo sabes? Porque Abraham va a recibir un orden de salir. Entonces, si Abraham recibe un orden de salir, debe que ser que todo tiene una continuación. Terach sale por Abraham. Además, Terach era idólatra. Además, ¿Cómo aceptó eso? porque está dicho, Vaikach Terach et Abraham bno, el orden del pasuk. Y tomó Terach a su hijo Abraham, y a Lot, el hijo de su hijo Harán, y a Sarai, la nuera de Abraham, la esposa de Abraham, su nuera, y salió con ellos de la tierra de Kasdim. Aparentemente el pasuk está dividido. Cada uno tiene un título. Abraham, el hijo. Lot Sobrino. es el nieto de Terach, el hijo del hijo Sí, de su hijo. ¿No era de su hermano? No, Terach tenía 3 hijos. Abraham, Harán, Benahor. Ah, claro. Entonces, de estos dos, aparentemente, viene inmediatamente la pregunta, ¿por qué no está dicho simplemente, y tomó Terach a su familia y se fueron? En respuesta, debe que identificar aquí que cada quien es exactamente, no su motivo, sino hay algo específico. Te doy aquí algo específico. Dice el Midrash, inmediatamente voy a decir cuál es el específico. Juntando al punto que dijimos antes, el motivo que Terach tuvo que escapar era por Abraham, por Harán
y por Sarai. ¿Cuál era el motivo de Agán? Y otra cosa, nos falta aquí uno. ¿Quién es? No, antes. Terach הוליד את אברהם, את נחור ואת הרן. ¿Dónde está Nahor? Otro está dicho antes que Harán murió en la tierra de Ur Kasdim. ¿Qué no está dicho? ¿Qué pasó con el otro? ¿Por qué murió? ¿Y qué pasó con el otro también? O sea, todo esto obliga al Midrash a darnos un dibujo, complementar algo que nos hace falta. Entonces dice el Midrash lo siguiente: hay que entender que aquí hay el reinado perseguía a Terach. Sí. ¿Qué es lo que dice Midrash? ¿Por qué lo perseguía? Por Abraham, Algo hizo Abraham. por Harán y por Nahor. Abraham empezó a ir contra la idolatría de Babilonia. ¿Cuál era la idolatría de Babilonia? Muchos dioses. El Torre de Babel es el ejemplo más grande de la idolatría de Babilonia. ¿Cuál es la idolatría? La rebeldía contra Hashem. Contra Dios. ¿En qué se rebelaron contra Hashem? De que dijeron, vamos a hacer la torre para ¿En pelear, qué? No, ¿qué problema hay? para acercar. Querer ser como Dios. Más. Poner, ¿Qué lograron de hacer? poner su interés antes. Está bien. Lograron de unirse lograron de unirse uno con el otro Por eso. y tratar a no separar. ¿Esa es idolatría? Eso es la idolatría que estamos hablando, eso es su problema. Porque su unión, Pero gracias a esa unión. Lo quiero ejemplar, una vez les di este ejemplo. ¿Qué significa haremos un torre que su cabeza está en el cielo? ¿Qué quiere decir? Vamos a tratar de entender. Ustedes son ahora en Babilonia, están ahí en Ur Kasdim y tratan de construir un torre, piensan, vamos a hacer un torre. Marxismo, ya, nadie es diferente, todos somos iguales. poder. ¿no? ¿Estuviste conmigo en clases de Daniel o de Esther? Idolatría, Muy bien, excelente. eso no es idolatría. Sí es. La unión, ¿por qué? No la unión, es la unión y querer en la fuerza humana y no aceptar reinado de Hashem. Creer en el poder. Eso igual como en Rusia o en China, en la época del comunismo. ¿Y qué hicieron ellos? Monumentos muy grandes, es un monumento. El Torre de Babel es un monumento. Nadie piensa, como niños en el kinder, que quisieron subir para tocar Dios. Vena'aseh lanu Shem, dicen ellos. Era un ídolo. La idea es ponernos un nombre. Poner un nombre significa de la unión, el ser humano es el único en el mundo. Y se repite en este mundo nuevo a lo que Hashem dijo cuando creó al ser humano. No es bueno que el hombre esté solo, lo haga una compañera para él. Viene el ser humano que dice, sí es bueno que estemos solos. No hay, estamos diciendo en la tefilá, Ein od milvado. No hay nadie aparte de él. ¿Quién es él? Dios. ¿Qué dijeron ellos? El hombre. El hombre. ¿Qué hace Abraham en este sentido? Trata de mostrar que sí hay algo aparte de hombre. ¿Y cuál es el concepto? El concepto es que cada uno es un ser diferente y cada uno puede matar uno al otro. Entonces ves que hay fuerzas distintas que manejan al mundo y no todos son iguales. El famoso Midrash que habla de idólatras, de vuelta, en el idioma de niños que creen, hay estatuas y Abraham dejó la comida. ¿Se acuerda de este Midrash? Que trajo una señora, vino con comida y el grande pegó a todos y el papá dijo, entonces el idioma de niños que imaginemos,
hay salón lleno de estatuas de distinto tamaño, y las personas entraron, pusieron comida, y Abraham, como vendió la idea, ay, vamos a romper, y lo más grande lo dejo con la comida. Eso es lindo en imaginación, pero no cabe en inteligencia. El Midrash vino para expresar la idea. Los ídolos son todos los seres humanos del mundo. Y tú piensas que todos los seres humanos son uno, por eso están juntos. Te le voy a demostrar que no. Tienen fuerzas distintos y uno puede ganar al otro por instintos brutales de vida, por comida. Y lo más fuerte va a ganar a los demás. Entonces esta unión no es tan unido como realmente conocíamos. El comunismo falló por intereses. Siempre, porque por cuestión de poder, cuestión de necesidad, corrupción. Claro, por eso Dios nos hizo cada quien muy diferente del otro. Entonces, exactamente. Y además, ¿qué dijimos? Es continuidad a lo que hablamos. El bueno es la separación, purificación, ir puliendo, desarrollando, haciendo. Tú quieres hacer contra y ponte tu criterio que llamamos que eso es el mal. Eso es el Torah de Dios. Entonces Abraham va contra y está tratando de decir algo muy simple. Dejen de pensar que todos son igual. Yo soy diferente que tú, yo tengo mi misión, tú tienes tu misión. ¿En qué base la diferencia? No en poder. El creador que nos hizo diferente. Entonces nos dijeron, ¿acaso piensas que tú eres diferente? A ver, vamos a probar tu teoría. ¿Qué hacemos? Te echamos al fuego con Nimrod. Porque Nimrod, ¿cuál era su poder? Era más fuerte que todos. Y de ahí, ¿qué sucede? Lo que sucedió. Después de esto, ya no hay, es lo que Midrash dijo, ya no hay otra opción a Terach, más de huir, más de escapar. Entonces Terach va para tomar como estaba dicho, para salvar y tomar a Abraham, para salvar y tomar a Lot, para salvar a él, a su nuera. Eso es el motivo. Y está escapando. ¿A dónde va? Dice el Midrash, a su origen. Y en su origen, Canaán representa la tierra donde Hashem creó el mundo. Va Terach y pasa un cambio en el camino. Llegan a un lugar que su nombre es Harán y ahí se paran. O sea, no llegan acá. Lo que no sabemos, qué posición personal tomó Terach. Si Terach ya se fue convencido con el concepto de Abraham o solamente por ser padre y preocupando a salvar a su hijo o a su familia hizo todo el escape. Viene el otro pasuk aparentemente que nos enseña que Hashem ordenó a Abraham salir de la tierra, de su patria, de su casa, etcétera, para ir a la tierra de Canaán. Y en este concepto debemos que decir que Abraham ya estaba recibiendo este orden cuando vivió en un lugar que es Harán. Entonces, ¿por qué tiene que dejar su patria? Tiene que dejar la territoria Babel. Harán también está en territorio general, que su nombre es Babilonia. Tendría que dejar esta territoria general y seguir con el proyecto de regresar al Canaán. Vienen inmediatamente y nos van a explicar que Abraham ya tenía ahí Batei Midrash, ya tenía escuelas, ya construyó una vida. ¿En dónde? ¿En Harán? En Harán. Be'et nefesh shechassu beHarán. Y todas las almas que hicieron en Harán llevaron con ellos para seguir caminando a la tierra de... Harán es donde Hashem le dice... Acorde de esta explicación que estoy tratando de complementar. O sea, Harán está... ¿Qué ganamos hasta ahora? Harán está antes de Canaán. Está antes de Canaán. No llegan a Canaán. Ok, ya entendí. ¿Qué ganamos con esto?
explicamos, acorde del Midrash, tratamos de demostrar dónde y por qué Jajamim en el Midrash pusieron lo que dijeron y qué trataron de explicar a través de estas historias que no necesariamente sucedieron o no, pero lo que sí necesariamente vinieron a explicarnos el motivo de la movida de Terach y de Abraham de su lugar y el conflicto de Torre de Babel. Hasta aquí es el inicio. Acorde de este mismo, Abraham y Noah, con este empezamos, los dos van contra el corriente. Ya entendí. Ahora sí se queda más claro. Entonces, eso es lo que empezamos. La comparación debe que seguir, que Abraham también iba contra el corriente. ¿Por qué no llaman a Abraham tzadik? Quizás hay un nivel más alto que tzadik, que hay que demostrar a Abraham, por un lado, o por otro lado, quizá todo lo que se puede decir a Noah en este momento es tzadik. Pero tzadik vino para limitar, no vino para... Y esas son las dos explicaciones de Rashi en el Midrash. Que Rashi dice, tzadik, yesh dorshim oto legnai, y yesh dorshim oto leshvach. La palabra tzadik viene para, algunos lo estudian para alabar a Noah, algunos lo estudian para limitarlo. Y Abraham no tuvo ese límite. Exactamente. Entonces, palabra que usamos puede ser al favor, pero también en contra. Cuando se calle, no hay límite. Eso ahora entendemos también a Rashi. Vamos a seguir. Porque tzadik es una palabra de límite. Le voy a agregar, si quieren, este mismo concepto. Lo vemos en la Gemara. La Gemara cuenta que cuando Anshei Knesset, la gran asamblea, quisieron establecer el Siddur, empezaron a decir a él en el principio del Tfilat Amidah, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, a él Agadol, Agibor, Va'anorá, el Elión, Gomer Chasadim Tovim, Koneh Hakol Vechulei. Entonces dijeron, ¿eso es todo las alabanzas? Podemos agregar. ¿Qué hacemos? Tenían problema. ¿Cuántas palabras van a usar? Porque cada palabra que uses, en nada es suficiente. Entonces tuvieron la duda. Dijeron, eso será sabiendo que no venimos a limitar. Entonces, palabras son límites, aun cuando queremos. Porque concretan algo al decirlas, ¿no? Exactamente, porque concreta algo al decir. Ya entendí. Seguimos. Este comentario Este comentario pasa revista a los fracasos de la humanidad por primera, por segunda y por tercera vez. El médico de la humanidad intentó curar a Babel, mas Babel no se repuso. Adán y sus descendientes fracasaron. Un segundo intento fracasó con Noah y sus hijos. La humanidad dividida ya no encontraría remedio a sus males, no volvería a unirse, no recuperaría la fraternidad, solo si se intentara una tercera vez con un pueblo que fuese símbolo de bendición, y hasta que todos los pueblos desvinculados entre sí volviesen a formar una sola familia. Muy bien. O sea, en otras palabras, aquí vemos también la necesidad de inclinar o de reducir. En vez de hablar de una humanidad, ya hay un pueblo, hay una familia. Estamos reduciendo ahora a un canal, no a todos. Porque al hablar a todos, se fracasó en una y otra vez, o si quieren, no hemos logrado como mundo universal, y por lo tanto empezamos ahora de un mundo nacional, de un solo nación. ¿Qué es lo que no logramos? ¿Qué es lo que fue fallado? Entonces, respuesta, creer en diferencia y unir. Creer en la diferencia y unir. Unir a través de la igualdad, dijimos, trataron. Diferenciar y no unir, también trataron. Lo que no lograron, y hasta hoy no lograron, es aceptar, no aceptar, permitir, La diferencia. encourage, ¿cómo digo encourage?
Motivar la diferencia, pero seguir uniéndonos. Motivar la diferencia significa, veo una dinámica, contradicción. Separación, motivar diferencia es un movimiento del centro para afuera. Que cada uno vaya. Imaginemos un ratito familia. Entonces, ¿qué queremos? Que nuestros hijos se vayan, que expanden, que fueran, que salgan de la casa. Pero cuando van, perdimos la unión. Entonces, ¿qué queremos? Que mantengan conexión. Entonces, mantener conexión en separación es un conflicto. Eso es la dinámica de dos lados. En esta dinámica de ir para afuera y regresar para adentro, esta dinámica es la dinámica que el mundo no logró. Logró unir, pero borró la diferencia. Logró separar, pero borró la unión. Entonces, ¿qué hacen? Vamos a hablar de familia, vamos a hablar de un pueblo. Vamos a reducir el canal, pero eso es la idea ahora. La idea, Abraham está demostrando o fue electo para caminar en este camino ahora de canalización. Todavía no terminamos nada. Najón, todavía no hablamos porque Abraham. Noah fue diferente que el mundo. Abraham fue diferente al mundo. El mundo no aceptó la diferencia. Noah no logró de influir la diferencia. El Noah terminó el mundo. Se terminó, se acabó. Abraham, para no, como Hashem ya prometió, no existe esta opción. Entonces, el único que hay ahora es seguir con Abraham, para que Abraham... Y de hecho, ¿cuál es el orden que recibe Abraham? Expandir, vete. El orden es no quedarse acá. Tienes que salir. ¿Y cuál es la idea que Abraham va a vivir con él? Que todo va a tener muchos hijos y estos muchos hijos tienen que ir y mandar mensajes a todos lados y volver a unir. O sea, eso es el procedimiento. Rachó, Vashov. De hecho, así Hashem construyó el mundo. Dejó, expandió, creó al mundo, cada día es otro. Y al final, ¿qué pide? Que lograremos coronar a Él. Es decir, que todas las variedades del mundo lo van a poner Dios uno y único. Eso es el modelo. Este modelo Abraham está caminando en él. Entonces aquí sí es importante que diga, la humanidad dividida ya no encontrará remedio, no volvería a unirse, no recuperaría. Solo si se inventaba una tercera vez con un pueblo que fuese símbolo de bendición y hasta que todos los pueblos desvinculados entre sí volviesen a formar una sola familia. El Midrash justificó el acto y la justicia de la elección, pero no explicó el motivo por el cual la elección recayó en Abraham. No conocemos el pasado de Abraham ni su conducta durante su juventud en Babilonia. La Torá no nos relató sus actos de justicia, aunque también en el episodio del diluvio vimos que uno solo fue elegido entre todos para salvarle la vida. Pero allí, junto con el acto de elección, fue revelado también su motivo, mas Noah halló gracia en los ojos del Señor. Noah era varón justo y perfecto entre sus contemporáneos. Noah andaba con Dios. Mas no es así como comienza nuestro capítulo. Hemos visto también cómo fue elegido Moshe, sin que se diera motivo de su elección, y cómo Dios se le reveló de pronto en la zarza. No está explícita la causa porque le fue encomendada a él la misión. ¿Cuál fue su mérito? Pero en el capítulo que procede a la revelación no son relatados algunos actos que realizó. Lo vemos del lado del perseguido, exigiendo justicia y rebelándose contra la maldad. Mas no es este el caso con Abraham. Hasta este momento no fue relatado nada de su vida. Con toda agudeza plantea Rambam esta cuestión en el comentario a la expresión: y tú serás una bendición, en Bereshit. Y luego dice:
Mas he aquí que este capítulo no ha explicado el motivo por el cual Dios se dirigió a Abraham y le dijo: abandona tu patria y te recompensaré de un modo como nadie lo ha sido aún. No nos dio a conocer antes ni Abraham era idólatra. Sí, Abraham era idólatra. U hombre justo, ni nos explicó el motivo por el que debió abandonar su tierra, ni porque en su peregrinar a otra tierra estaría más cerca de Dios. Es común en las escrituras leer lo siguiente: transita delante mío, escucha mi voz y te recompensaré. En el caso de David y Shlomo, o con respecto a la Torá, está escrito: si mis leyes guardaréis, si atendieres a la voz del Señor tu Dios. En el caso de Yitzhak leemos: en mérito de mi siervo Abraham. Pero no tiene sentido el hacerle una promesa porque abandona su tierra. La tradición oral no... ¿Cuál es la pregunta entonces de Nachmanides? O sea, ¿qué Ramban está aclarando aquí? Que no hemos encontrado un motivo por qué... La elección de Abraham. O sea, pero Noah también reconoció a Dios. Sí, explicamos Noah sí reconoció a Dios y por eso Noah fue electo de empezar el mundo. En el Noah vemos por qué, porque es el único que. Aquí tendríamos que explicar, que acorde de los Midrashim de Chazal, que Abraham también como Noah. Pero el Pasuk no nos indica por qué tendría Abraham que dejar. La tradición oral es la que llena este vacío, narrando con profusión de detalles la grandeza de sus actos cuando aún era niño. Abraham reconoció a su Creador en medio de un mundo oscuro y tenebroso. Es un mundo que alcanzaba las alturas de la civilización babilónica y que al mismo tiempo estaba sumergido en la idolatría. Reconoció que todo el mundo yerra, o sea, está mal. Rambam nos relata el pasado y el desarrollo de Abraham en el colegio de las leyes de la idolatría. Abraham en el código de las leyes de la idolatría. Y eso ya regresa al camino que tratamos de poner, y es demostrar que Abraham, o obligar, o llenar, que Abraham también caminó contra el mundo y Abraham también se demostró su fe con Hashem y Abraham también se encontró a Hashem. Va a poner aquí al final otro camino, y es que de verdad en el tercer camino, no por el tiempo que está terminando, el tercer camino está conectado al concepto de las pruebas. Si pueden ver conmigo al final, en el segundo parágrafo, Ramán responde, no, más allá. La Torah no nos representa como hijo de Terah, ni como, al último, en el tercer... La Torah no nos lo presenta como hijo de Terah, ni como vasallo de Nimrod, ni como el héroe que ya ha pasado por pruebas difíciles, sino como padre de su futura descendencia y como teniendo un futuro ante sí, como alguien que tanto él como sus hijos tienen una misión que cumplir. Por tal motivo no nos fue relatado nada de su pasado. El hecho mismo de ser candidato a la prueba es garantía suficiente de su elección. Así se expresa en Midrash Bereshit Rabbah. En otras palabras, en este camino no hay que buscar la respuesta en el pasado. Acá el tema no fue por qué Abraham fue elegido por lo que sucedió, sino te voy a contar ahora por qué fue elegido. Porque Abraham va a pasar pruebas, uno atrás de otra. Y vas a ver que vamos a ver que Abraham lo va a lograr de cruzar sus pruebas. Entonces, al final, te cuento, o te adelanto y te digo, Abraham fue elegido porque fue creado diferente y te estoy demostrando, te estoy probando para que lo veas, que él es diferente que los otros. Y eso es la respuesta. No busques en esta respuesta en el pasado, velo en su camino aquí. ¿Y cuál es este? Decir que de verdad, cada quien, si se entrega, cuando buscamos algo en el pasado, estamos buscando alguna actitud en específico. Cuando miramos pruebas, estamos buscando o estamos viendo entrega total. Dijimos, creo que dije, ya no me acuerdo en qué lugar, que tener fe significa entregarse totalmente a.
Tener fe, en ivrit podemos decir, Ani ma'amin lecha o Ani ma'amin becha. Te creo en ti o creo a lo que tú me dices. O sea, confío en ti, quizás en español, y creo en ti. Confiar en ti, que también en ivrit es ma'amin, significa lo que tú dices es verdad, es cierto. Pero eso es confío. Creo, tengo fe, es decir, estoy casi con ojos cerrados atrás de ti. Y Abraham en sus pruebas muestra lo que tiene. ¿Qué tiene? Entrega total, emuná, fe en Hashem. Por eso fue elegido. Y eso no es a raíz solamente de lo que sucedió, sino lo vas a ver ahora. Y esta entrega total se va a demostrar en el próximo ¿Cómo show. reconoció a Dios? ¿Cómo Abraham reconoció a Dios? O sea, supo que hay un Dios. En dos opciones, dice el Jajamín. O por sus conclusiones personales, o porque Hashem lo descubrió. Hashem Ante él. acercó a él. Entonces, para terminar, fe es entrega total. Entonces todos somos Abraham. Todos somos hijos de Abraham, sí. Pero ¿en qué sentido todos somos Abraham? Porque todos tenemos algo nuevo No para... todos. O sea, No todos... todos tienen fe. Tampoco todos nos dejamos Porque hay gente guiar que por está Hashem probando, que así. prueba, que Yo prueba tomo la- tus Se entrega manos total a y Dios. tú decides por mí. Esperen, cuando asesinaron judíos por ser judíos, eso es igual que Abraham, es entrega total. Cuando vivimos nuestra vida por ser judíos, comprometidos a lo que es judaísmo, es entrega. Cuando tratamos de poner propios criterios, ya no. Ahí alejamos del camino de Abraham. Y este sentido que prueba es algo diferente a lo que nosotros normalmente estamos acostumbrados de pensar. ¿Probamos para qué? ¿Cuál es el motivo de una prueba? Para probar, ¿Cuál es el motivo de la demostrar, prueba? Estar seguro. para estar seguro. Para Estar seguro verificar que- sí es la auténtico. Que es puede. auténtico, que puede. Hay 2 o 3 de verdad caminos de prueba. Uno es para enseñarte que lo que no sabes. Otro es para demostrarte que no eres apto. Y tercero para demostrar que tú eres. Eso es otro midrash. Hasta aquí por hoy.